Estamos grabando. Eh, Voy a dejar de compartir esta tontería. Ahí sí. Bien. Buenos días a todos y a todas. Para el día de hoy tenemos... eh, bueno, quizás debo volver a compartir lo que estaba compartiendo. Lo voy a poner acá. Y déjenme un segundo. Temas para hoy. Entonces, confírmenme por favor a través del chat o a través de sus palabras que están viendo lo que veo yo. Dice temas para hoy, trabajo 1, prueba 1, repaso y cierre de Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Super. Y por eso creo que la Bien. Eh, Primero, sobre el trabajo 1, puedo comentarles, bienvenido a todos quienes se van uniendo. Sobre el trabajo 1, puedo comentarles que aún no los reviso porque la fecha de entrega quedó para hoy en la mañana. Había pensado inicialmente en levantarme muy temprano y tratar de revisarlos para tener bastante avanzado eso, pero es imposible. No levantarme temprano, me levanté temprano, pero es imposible dedicar mi casa tiempo. Entonces tengo que buscar algún momento en la noche probablemente para revisarlos. Entonces, puedo confirmar que he recibido 38 respuestas y creo que eso es la mayoría. Creo que hay 2 personas que identifiqué que no han entregado su trabajo, ¿ya? Si alguien tiene dudas sobre si son ustedes esas personas, me lo pueden preguntar ahora y yo lo puedo resolver inmediatamente para que estén tranquilos. Profe, no soy yo, ¿cierto? Yo tengo dudas igual porque no me sale entregada, pero sí me envió el correo. Algo yo igual tengo dudas. Ya, Profe, todos pero quedan. no puedo Vamos, revisar quiénes son los que no entregaron. miren, es que, miren, les voy a mostrar. Acá a mí me aparece trabajo de clase y Classroom es un poco torpe porque antes esto está integrado y uno cuando terminaba el formulario al tiro se actualizaba Classroom y decía que habían completado la tarea. Pero ahora están separados Google Forms de Classroom. Entonces tenía que enviar el trabajo y luego avisar que lo habían enviado. Pero esa segunda parte no me importa. Entonces si alguien entregó el formulario y se le olvidó o no supo apretar el botón de aceptar, eso me da igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Mariela, creo que me había preguntado recién, ¿cierto? Y ella sí entregó el trabajo, pero no apretó el botón de enviar, ¿ya? Entonces, o sea, el botón de marcar que el trabajo fue enviado. Si quiere, lo puede hacer ahora, ¿ya? Y está bien, ¿ya? No cambian nada sus notas, pero sí puede aclarar. Creo que el resto todos apretaron el botón. Entonces, ¿ya? Profe, ¿Sí? entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos marcar como entregado? Sí, si pone eso, ahí va a desaparecer esta lista. No afecta en nada mi opinión, ni su nota, nada, pero quizás puede ayudar quizás me ayuda a detectar quiénes quizás no lo enviaron, ¿ya? Ok, gracias. Eso. Profe, Sí, yo la envié del correo de la UMAC, ¿eso me lo envió a mi correo o lo envió a través de Classroom? del class. Ah, ya, su nombre es Camila Barría Sí, y Camila, es difícil porque no lo ordena alfabéticamente. Pero lo voy a revisar acá. ¿Cuál es su correo, Mac? cabarman@umac.com. No, .cl. Ya. Así, aquí está. Ya. Ya. Entonces, aquí está su trabajo. Profe, yo igual lo hice con mi correo y lo envié. ¿Cuál es su correo? Betacul, ahí está. betacool@umac.cl. Sí, aquí lo tengo. ¿Ya? Entonces, ahora, pero parece que usted tampoco apretó el botón ese. Si quiere, lo voy a apretar ahora para que no aparezca acá como sin entregar. Aunque eso no afecta nada porque igual lo voy a revisar. ¿Ya? Ah, ya, ok, gracias. Eso. En fin, son 38 respuestas, creo que ustedes son 40. Entonces hay 2 personas. Pongan ojo, porque si hicieron el trabajo y no lo han enviado, todavía pueden enviarlo. Me va a parecer que lo enviaron tarde. Pues, Margot, sí, también su trabajo creo que está acá. Sí, está acá. Entonces, si puede apretar el botón y así desaparece de esa lista que parece que no lo hubiera enviado, pero sí lo envió. Eso. Entonces, confirmo que ya
esto yo creo que me voy a demorar, de aquí a la otra semana ya lo voy a revisar, ¿ya? Quería ver, al final dejé un espacio para comentarios, ¿ya? Y ahí puede que hayan algunas dudas. Sé que alguien, todavía tengo problemas con acordarme de su nombre, eso siempre me toma tiempo, y ahora especialmente, considerando que no los conozco en persona, pero sé que alguien tenía problemas con subir un archivo, o sea, subió un archivo equivocado, después no lo voy a borrar. Y con todo ese tipo de cosas, después entonces me acosaron aquí a través de Classroom diciéndome que le respondiera porque no podía dormir. Aquí pusieron una compañera que tiene un problema, se llama Camila Maya, por favor, si puede ayudarla. Ahí está bien. Pero después Paula me puso, conteste la pregunta, no podrá dormir. Entonces tratando un poco de, no sé, lo leí ahora en la mañana y ahora me siento mal porque alguien no pudo dormir por mi culpa de no haber respondido. Yo creo que si ustedes duermen o no, no tiene nada que ver con lo que yo haga. Duerman igual, aunque yo no responda, por favor. Estamos haciendo una asignatura en un contexto un poco difícil y yo no puedo garantizar que todos los profesores piensen igual que yo, pero en general estoy tratando de ser lo más flexible posible. Entonces, si tienen algún problema, la idea va a ser tratar de resolver ese problema. Y eso puede a veces ser inmediato y a veces no serlo, ¿ya? Entonces, este es un espacio formal de formación, pero si pasa algo que dificulta que suban un archivo, el mundo no se viene abajo. No es porque, esto no me gustó de este mensaje. Sí me gustó que trataran de ayudarse, pero que me dice tiene un problema urgente. Y lo que es urgente en la vida son las cosas de vida o muerte, o no sé, si alguien está a punto de perder una extremidad, eso yo lo consideraría urgente. También consideraría urgente si estamos llegando al final del semestre y hay una nota que está mal ingresada, usted tiene un 1 y en realidad se sacó un 7. Claro, eso sí lo considero urgente. Pero estamos comenzando el semestre y que alguien no haya podido subir un archivo definitivamente no es un problema urgente, ¿ya? Entonces, invitaría a reconsiderar sus definiciones de lo que es urgente y lo que no es urgente, ¿ya? Porque yo leo y me asusto por un problema urgente, voy leyendo. Hay una persona que tiene un problema urgente. Y si tiene un problema urgente en que yo lo puedo ayudar, quizás es que está cerca de mi casa y está atrapada debajo de un auto. Pero no, pues el problema tenía que ver con que era un archivo que no podía subir, entonces no urgente, ¿ya? Hay cosas más urgentes, ¿ya? Para que consideren eso. No me molesta por si acaso, ¿no? No estoy molesto en ningún caso. Hay otras cosas que sí me molestan, que se traten de ayudar, no me puede molestar, en absoluto. Solo estoy tratando de ayudarlo a escoger mejor sus palabras. Eso respecto al trabajo 1, quería ver sus comentarios, ¿ya? Dice, opcional, si usted tuvo algún problema con el formulario que cree que sea necesario de aclarar, más encima escribe mal, para que no sea perjudicado la evaluación, lo puede indicar acá, presione enviar para terminar su trabajo, o lo puede volver a editarlo. Voy a leer algunos de los comentarios sin saber quién fue el autor, y entonces eso creo que ayuda, ¿ya? Entonces, alguien puso que en el primer artículo yo lo extraje de ese cielo, pero sé que es un artículo de una revista. Sí, si es que está en ese cielo, es un artículo de una revista. Todo lo que está en ese cielo está en revistas académicas. Las revistas académicas son este nuevo mundo, que quizás algunos de ustedes conocían, pero que espero que para la mayoría sean nuevos, y el espacio donde se genera el conocimiento, ¿ya? Y ese cielo es uno de tantos portales que se dedica a juntar este tipo de material. Entonces, está bien, si lo sacó de ese cielo, está en una revista. No puse la referencia de la revista porque no sabía si debía o no hacerlo. Sí debía hacerlo porque eso es la instrucción del trabajo, ¿ya? Pero luego voy a ver su trabajo y esto se trata también de aprender, entonces ahí podemos ver qué es lo que pasa. En el primer artículo también explicó que no entendí bien por qué los investigadores decían que realizarían un cuestionario cualitativo y después uno cuantitativo. Me fijé bien que en el artículo aclarara que era una investigación cuantitativa y decían que sí lo era, por eso decidí considerarlo para este trabajo. Bien, me parece bien. Hay veces en que los investigadores, por buenos o malos motivos, pueden hacer cosas que parecen enredadas. Y de eso se trata este ejercicio también, ver que a veces las cosas no son tan claras como nos gustarían. Así que bien, eso no va a afectar mal. O sea, no va a afectar su evaluación, va a estar bien. Si me equivoqué, confundí los términos, lo siento, pido su comprensión por mi ignorancia, profe. No se castigue tanto, ya de eso se trata esto. Hola, profe, tuve un problema relacionado pero eso sí, tiene que usar más comas y puntos. Esta frase es muy larga, miren. Todo esto es una sola frase, eso es muy largo, ¿ya?
Usen el punto seguido, ¿ya? Eso, por favor, me ayuda a leer. Al igual que en esta frase también está muy larga, tengo que usar el punto seguido, ¿ya? Lo voy a leer ahora, pero antes de leerlo ya me cansé porque no hay punto seguido. Entonces, hola, profe, tuve un problema relacionado al primer PDF. Iba a usarlo, pero después de ya haberlo enviado me percaté de que no servía para la tarea. El problema principal es que ya cambié el artículo. Esto es probablemente el caso que Camila, ¿ya? Y no se preocupe, ¿ya? Ya no es tan largo ya. Gracias por tu atención. Bien, sí, no hay problema. Ya me envió por correo y todo está resuelto. En la parte de la cita APA no comprendí si con omitirlo de la letra cursiva se refería a no poner esa parte o ponerla, pero que no afecta el hecho de que no esté con cursiva. Me refería a eso. Lo que pasa es que en las normas APA, sí, Margot me llevó su trabajo. ¿Ya? Las normas APA son esta cosa rara que les pedí y que ni siquiera se las expliqué bien, pero la vida es así, mala onda, y a veces nos pide cosas que no sabemos y hay que resolverlas. Y están formándose para ser profesionales y parte de la vida profesional es enfrentarse a un mundo de cosas desconocidas que nadie les enseñó. ¿Y cómo se aprende de ello? Bueno, es parte del desafío. ¿Ya? Entonces, las normas APA, que son esta forma de referirse a documentos en listas de referencia, cuando son artículos científicos, la parte donde va el nombre de la revista va en cursiva. Pero este maldito Google Forms no permite poner letras en cursiva. Entonces, eso es lo que me refería. Que eso se los perdono porque no tengo cómo pedírselo. ¿Ya? En las 3 citas dejé igual esa parte, solo que aparece con letra normal. Muy bien, eso es lo que tenía que hacer. Gracias por este espacio para permitirnos comentar este tipo de cosas, profesor. Ningún problema. Gracias por usar el punto seguido. ¿Ya? Sea que necesito. Hola, profe. Tuve un problema en el primer texto ya que era fácil de comprender y no me presentó ninguna dificultad de entenderlo. Súper bien. Por eso no respondí la parte de la primera pregunta donde decía que fue lo que no entendimos. De antemano una sola palabra. Muchas gracias por leer esto, que tenga una buena semana, muchas gracias. Gracias a usted también por eso. Ahora, si no, podría haber puesto, entendí todo. Y, como el meme. ¿Ya? Me costó lo de las normas APA. Otra cosa, ocupen mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? En este momento, para esta parte no me importa, pero deben, este es un contexto formal, entonces deben recordar todas esas normas de la gramática y de la ortografía que les enseñaron cuando eran niños. Entonces, por ejemplo, aquí, salvo que lo estén haciendo desde el celular, ahí entiendo que quizás no todos tienen acceso a un computador las 24 horas del día y lo hicieron desde el celular, podría perdonarlo, ¿ya? Porque es más difícil escribir desde allí. Entonces, y tienen que respetar las tildes. O sea, si yo lo leo aquí, dice, me costó lo de las normas APA. No, me costó, le faltó la tilde. ¿Ya? Hubo tildes, ¿ya? Todas esas expresiones. Lo de las normas APA, va en mayúscula. ¿Ya? Buscar los textos, coma, no tanto. Ahí tiene que ir una coma. Pero aquí hay un espacio de más. ¿Ya? Yo soy mañoso para estas cosas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acá había otro espacio de más. ¿Ya? Están aprendiendo, así que no me enoja, no me molesta tanto. Pero después, cuando sean más grandes, en algunos Profe, meses sí me perdón, ¿sí? mi compu no tiene corrector. Pero ya, no, el corrector está en su cabeza. ¿Ya? De todas formas, estoy exagerando con propósitos pedagógicos. ¿Ya? Pero tampoco sé si falta la tilde. Si están bien, pero los busqué con lo que vimos en clase y me llegué con los ejemplos que nos dio el viernes pasado. En general me costó un poco por lo que estoy desde el sábado haciendo. Le tomó bastante tiempo, pero bueno, después vamos al trabajo y si es que lo logró, bien. De eso se trata. No esperaba que fuera un ejercicio fácil para todos. Bien. Cuando respondí las preguntas no tenía muy claro cuánto había que profundizarlas. Aquí, coma o punto, no sé. ¿Ya? Ocupen los símbolos de puntuación, para algo existen. ¿Ya? Pero intenté, falta la tilde, porque si lo leo como está escrito, digo, cuando respondí las preguntas no tenía muy claro cuánto había que profundizarlas, pero intenté resumir lo que me pareció. Entonces, tienen que favorecer la lectura de otras personas ocupando los signos de puntuación. Había que profundizarla, pero intenté resumir lo que me pareció más relevante de cada artículo. Espero que esté bien. Ya, gracias por decirme que esté bien. Y si no es así, intentaré mejorar mi respuesta en próximo trabajo de este tipo. Súper bien. Hay que buscar estar mejorando todo el rato. ¿Cuánto hay que profundizar? Tampoco sé, ¿ya? Al menos un poquito, ¿ya? Porque esto puede ser eterno. Podemos dedicar una asignatura entera a un solo artículo y eso sería mucho. Pero al menos tratar de sacar alguna idea. Después voy a dar retroalimentación individualizada y ahí voy a poder comentarles si es que fue suficiente o fue muy poco. Pero
puedo anticipar que usted hizo un ejercicio metacognitivo, que es lo que yo buscaba con este ejercicio, ¿ya? Porque se está preguntando que no tenía claro cuánto había que profundizarla. Yo tampoco sé cuánto había que profundizarlo, ¿ya? Pero estamos tratando de aprender juntos. Entonces, estuvo pensando sobre algo que no tenía claro. Eso me parece bien. Hola, profesor. No, espacio faltó aquí y después una tilde acá. No sé si fue mi internet o el formulario, pero se me había borrado lo que tenía ya realizado del trabajo. Gracias por su tiempo. Como opinión me gustó el trabajo, aunque los temas que quería abordar no cumplían con sus indicaciones. Después puedo ver exactamente a qué se refiere con eso. Quizás habían temas que, bueno, tendría que ver esto en detalle, porque la idea es que sí pudiera abordar algo que a usted le interesara, y quizás puedo preguntarle a través de este sistema cuáles eran sus temas que no puedo lograr. Me interesa eso, ¿ya? Pero tampoco quiero individualizar ahora y exponer mucho a nadie sobre sus, no sé, quiero dejarlo en el anonimato por ahora. El último, falta tilde, último artículo de falta tilde, el último artículo de apego, les dije que parte de mi trabajo, aunque no remunerado, es revisar lo que escriben otras personas, ¿ya? Y cuando es un trabajo académico, como un artículo científico, como los que ustedes revisaron, imagínense si viene con falta ortográfica, no me dan ganas de leerlo. ¿Cuáles van a ser las posibilidades de que yo acepte algo con falta ortográfica? Ahora, yo mismo cometo faltas y errores todo el tiempo, ¿ya? En la misma instrucción del trabajo, donde debía decir aclarar, puse aclarar, ya está mal escrito. Es normal cometer errores, y si es uno en un texto largo, se perdona. Pero si son, aquí ya llevo 3 palabras y 2 tienen falta ortográfica, ¿ya? Entonces, ya, mejoren su ortografía. El último artículo de apego lo convertí a PDF, ya que en la página no estaba la opción de descargarlo como PDF. No sé si, ahí hay una redundancia, ¿ya? No sé si estará bien como quedó, tilde, pero, y no es que su teclado no tenga tilde, porque aquí convertí y sí tenía tilde, ya. No se ve igual a los otros dos, pero no influye en la nota. No influye en la nota. Es más, muy bien, usted resolvió un problema que tenía y lo pudo, esto es parte de su formación. Resolve el problema, que no hay una forma clara de hacerlo, y usted lo logró. Así que bien, todo lo contrario. Si es que influye en la nota, va a influir bien, porque logró resolver un problema que estaba enfrentando. Creo que no me dejaba corregir algunos problemas de gramática, así que tuve que copiar y pegar en Word para corregir algunos problemas de gramática. Bien. Ya, así como automáticamente. Es una buena estrategia, porque Word tiene para corregir, pero se le olvidó poner esta parte en el corrector de gramática porque tiene problemas gramaticales. Ya, qué pesado soy. Pero bien, bien que haya utilizado la estrategia que tienes a mano para mejorar sus textos. Eso es una buena idea. Solo tuve dudas cuando se pregunta qué comprendió, ya que no sabía si quería una explicación sobre qué trata el artículo o que nombrara las partes que logré entender de este. Cualquiera de las opciones estaba bien, ¿ya? Entonces, mientras haya hecho alguna de las dos cosas, está bien. Es más, creo que ambas cosas pueden ser lo mismo. No hay complicaciones con el formulario, funcionó bien, al menos en mi caso. Profe, ¿Sí? yo tenía la misma duda que la anterior, porque ¿Esta? yo directamente puse lo que no comprendí, pero comprendí casi todos los textos, entonces no sabía si eso estaba bien o mal. Bien, lo vamos a ir viendo en la revisión caso a caso. Ahora, no espero una respuesta estándar. Entonces, si alguien se enfocó en contarme que aprendió algo en el texto porque lo entendió todo, me va a parecer bien. Si alguien se pone un énfasis en nombrar algunas palabras que logró comprender, y también me va a parecer bien. Entonces, lo importante es que de alguna forma hayan aprovechado el formulario para dar cuenta de que tuvieron este ejercicio de reflexión, ¿ya? Así que yo creo que va a estar bien lo que usted puso, si es que refleja lo que me está comentando ahora. Ok, gracias. Sí, fue difícil comprender a qué se refería con lo que uno no entendió. Bueno, quizás usted entendió todo, ¿ya? Me refería a que a veces hay cosas que uno no entiende, pues. Yo harto tiempo de mi vida, ¿eh? Más de un cuarto de mi vida, como un tercio de mi vida, dedicado a tratar de entender artículos, y todo el tiempo me encuentro con cosas que no entiendo, ¿ya? Entonces, pero para poder aprender sobre esas cosas, primero tengo que saber que no las entiendo, ¿ya? Y entonces a veces los artículos hablan de un tipo de análisis que yo desconozco. Y entonces, como me doy cuenta que no lo entiendo o que no lo conozco, entonces puedo aprender sobre él. Si creyera que entiendo todo,
entonces sería un patán, y a eso me refería, a reconocer nuestras limitaciones al momento de leer. Eso, bien, sus comentarios me dan esperanza, ¿ya? El resto lo voy a revisar después, ¿ya? Un segundo, veamos el programa. Puse que iba a hacer un streaming de la revisión de trabajo, eso es mentira, ¿ya? Pero sí espero hacer unos videitos, al menos un video corto donde le explique cómo voy realizando el trabajo, ¿ya? No hay tiempo para hacer estas cosas, ¿Profe? pero eso, van a tener espacio de retroalimentación. Sí, dígame. Que mis artículos no tenían relación entre ellos. Entre sí. Si es que dije explícitamente que debían estar relacionados entre sí, entonces no cumplió con una parte de... Pero no se preocupe porque no es lo más importante. Lo más importante es que haya revisado artículos y ahí voy a ver su caso en detención, ¿ya? No sé si dice... Si yo, para evaluar, después leo las instrucciones que puse. Entonces, si las instrucciones decían que los artículos debían estar relacionados, entonces va a importar, pero no va a importar tanto, ¿ya? No significa que inmediatamente tenga una mala nota por eso, ¿ya? Así que, Gracias. ya. Bueno, pasemos al siguiente tema que nos complica, que se suponía que la semana siguiente teníamos la prueba 1, pero recibí una serie de correos atacando a mi persona. No es cierto, nadie me atacó. Está bien que todos quienes hayan intervenido en mi vida a través de un correo electrónico, está bien, ¿ya? Quizás no fui tan amable, pero a propósito, ¿ya? Porque para algo hice una calendarización y déjenme resolver una duda que tengo, ¿ya? A uno de ustedes que me escribió, les pregunté si es que la prueba de la otra asignatura la tenían definida desde antes, y alguien me dijo que sí, ¿ya? Entonces, en ese caso me podrían haber dicho antes, ¿no? ¿Ya? Y ahí yo hubiera sido, si me hubieran dicho la primera o segunda clase, yo me he dado cuenta. Y sí, al parecer se los anunció, o sea, a menos que me hayan mentido. Ahora, si yo me llego a enterar que me mintieron, eso me va a doler mucho y puede tener repercusiones inconmensurables, ¿ya? Pero bien, ¿ya? De hecho, el argumento que debieron haber usado, ¿ya?, es que el reglamento del estudiante dice que no pueden tener dos evaluaciones el mismo día, o algo así, ¿ya? Entonces están en su derecho a no tener dos pruebas el mismo día, ¿ya? Entonces, en el futuro, no apelen a, es que estamos sufriendo, es que es tan difícil, es que no me interesa eso son cosas de niños, ustedes son personas grandes, ¿ya? Entonces pueden usar la formalidad. Y la formalidad es que deberían todos conocer el reglamento estudiantil. Eso está disponible en internet, pueden ponerlo en Google, reglamento estudiantil UMAC, y por ahí les va a aparecer. Y si no aparece, piénselo al jefe de carrera, pobrecito, no le escriban, búsquenlo, ¿ya? Y o pídelo en un espacio público, pídanselo a Alejandra. Entiendo que tienen un classroom de estos temas, ¿ya? Y lo pueden pedir ahí, ¿ya? Si es que no lo pillan, ¿ya? Y ahí creo, en algún momento lo leí, pero según recuerdo parece que no pueden tener dos evaluaciones de este tipo en un mismo día. Y yo tampoco quiero que ustedes sufran, ¿ya? Pero, entonces, sin exponer a nadie, porque en realidad a todos quienes hayan tomado la iniciativa de representar el curso, de hecho eso me parece bien, ¿ya? Entonces, pero aquí me pusieron, hola profe, queremos hacerle una pregunta, si hay una posibilidad de cambiar la fecha de la prueba, ya que ese mismo día tenemos una evaluación de psicobiología y además un quiz en el laboratorio del mismo ramo. ¿El mismo ramo van a tener dos evaluaciones? Ustedes podrían alegar, ¿ya? Pero a menos que les parezca bien, ¿ya? Esperamos una respuesta de su parte, gracias por su atención y que tengan una buena semana. Bueno, gracias. Ahora, ¿qué no me gustó de vuestra intervención? Es que yo no tengo cómo en ninguna parte se explicita. A ver, primera aclaración, ¿ya? Está bien, vamos a cambiar la fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden tener dos pruebas el mismo día según reglamento, ¿ya? Entonces ya necesitamos buscar una nueva fecha, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Quizás yo preferiría hacerlo en otro horario, que no fuera el horario de nuestra asignatura, para no perder una clase o no tener que reagendar una clase, ¿ya? Para tratar de ir
lo más parecido que podamos al calendario que tenía, ¿ya? Si no se puede, bueno, tendremos que hacerlo en el horario de la asignatura y ahí veremos. Pero ojalá fuera en otro horario, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, si alguna vez tienen una petición como curso, vivimos en una sociedad donde a veces las personas se adjudican a sí mismas representatividad de grupos que no tienen, ¿ya? Entonces, algunos hablan a nombre de muchos, ¿ya? No estoy diciendo que sea el caso de Cristóbal, ¿ya? ¿Ya? Yo me imagino que él estaba representando a varios. Profe, Pero también alguien, sí, dígame. lo que pasó es que tenemos un grupo, o sea, entre todos los de la carrera, y nosotros lo hablamos ahí primero, no es que hicimos complot ni nada de eso, No, pero no, son sí, no. como 40 y contestan 20, entonces no podemos llegar a un acuerdo nunca. Entonces, pero hay herramientas, ¿ya? Como pueden, no estoy diciendo que tengan que hacer un tricel y darle tanta formalidad a esto, pero justamente son 20 personas las que no participaron, eso es mucha gente, ¿ya? Entonces, ya, quiero que sepan que voy a cambiar la fecha porque no podemos hacer el mismo día, ¿ya? Pero si fuera una petición y que no hubiera obligación de cambiarla de mi parte, yo no estaría convencido de que el curso realmente necesita y quiere hacerlo, ¿ya? Entonces, eh, sí, no me molesta que me pidan este tipo de cosas, ¿ya? Pero la forma en que me escribieron el correo y este mensaje no me convence de que sean todos, ¿ya? Ahora, podrían haber usado este mismo sistema, ¿ya? Yo no sé si ustedes pueden, yo creo que sí, porque veo que aquí pueden intervenir, pero a mí aquí esto me da la opción de agregar un... Ah, no me deja como antes. Qué aburrido. Pensé que tenía una opción. ¿Ya? Podrían usar otro sistema de votación. ¿Ya? Hay un montón online, ¿ya? Eh, Quizás no todos van a expresar sus opiniones y eso, pero cuando se trata de una votación dentro de un grupo, yo creo que esos 20 que quizás no dijeron nada, igual van a decir que están de acuerdo o en desacuerdo, o por último, ahí ya se les dio la oportunidad explícita de una vía de opinión focalizada para un tema, y si no opinaron, bueno, ahí ya... Pero creo que hay muchas formas en que los grupos humanos, al organizarse, pueden ser secuestrados por la opinión de alguien, ¿ya? Y no digo que sea el caso de ustedes, ¿ya? No tengo idea de lo que pasa entre ustedes. Y es más, tendría que pensar que no, ¿ya? Pero en el futuro, cuando la universidad se restablezca en la forma más convencional, se van a encontrar con estas cosas que pasan en las universidades públicas, que hay tomas, que hay paros, y que a veces, pues, mi opinión sobre eso no importa demasiado, pero sí me preocupa algo que muchas veces reportan los estudiantes, de que a veces pocos toman decisiones a nombre de muchos. Y eso es lo que no me gustaría que pasara acá, ¿ya? Entonces, en el futuro, cuando vuelvan a tener una preocupación de este tipo, no es necesario que hagan una gran formalidad al respecto, pero cuando el correo que me llegó, que no quiero mostrar quién fue, ni siquiera sé quién fue por si acá, porque todavía no sé su nombre y tampoco creo que hayan hecho algo malo, ¿ya? Sino que quiero ayudarlos a que en el futuro lo puedan armar mejor. Me pueden decir, profe, hicimos una votación donde todos podían participar y el 80% dijo que que estaba de acuerdo en que le hicieron esta petición, ¿ya? Porque no me queda Profe, claro, ¿sí? Porque cualquiera podría por cualquier motivo, escribirme un correo y decir, profe, todos mis compañeros quieren cambiar la prueba, y que sea mentira, ¿ya? Entonces, dígame. yo envié ese correo, pero fue porque lo redactamos entre los chicos y también estuvo en el grupo de WhatsApp. Entonces, como que nos encargamos de que todos lo leyeran y dijeran si estaba bien o no. Y Bien. le enviamos un correo en realidad porque pensamos que era la mejor forma de llegar a usted. El, Pero, no, pero por eso, en el futuro prefiero que usen respuesta. Classroom, porque así es más transparente todo, ¿ya? Sí, después de respuesta a los chicos y como que igual intenté que entendieran que eh,
como que en el Classroom lo podían ver todos, porque igual en Sí. el correo como que entendimos que era una cosa así como por debajo o algo así. Sí, porque al final si queda en el correo, es un correo entre usted y yo. Y alguien podría decir, yo jamás me enteré de eso, ¿ya? Profe, y llegar a dar la prueba en el horario original y decir, profe, pero si a mí nadie me dijo nada, ¿ya? En cambio, si está en Classroom, nadie podría reclamar eso, ¿ya? Entonces, pueden sonar tonterías, pero y en este curso estamos en primero, yo estoy, no siempre me sale, pero trato de ser amable y comprensivo, pero más adelante a veces el tiempo con el que contamos es muy escaso, ¿ya? Yo hago docencia, pero no es mi principal trabajo, ¿ya? No porque no me guste, me gusta mucho intentar enseñar cosas, pero soy investigador, ¿ya? Entonces estoy haciendo otras cosas también. Y creo que hacer las cosas lo más transparente posible, lo más abierta, ayuda en ese sentido, ¿ya? En todo caso, bien por ustedes que hayan intentado, y si yo a veces no respondo tan amable, es un poco en esta etapa, ¿ya? Después, este año no, es bien difícil que yo realmente me enoje con ustedes, salvo que me mientan. Si me mienten, ¿ya? Es otra historia. Pero estas demandas de formalidades creo que es parte de su formación, ¿ya? Porque después el mundo ya no es tan amable. Eso, perdón si... Ahora, bien en todo caso que se hayan puesto de acuerdo y me hayan pedido. O sea, lo que sí es que necesitamos un nuevo momento. Entonces estaba mirando aquí su horario y quería proponerles que fuese en un horario en que no tengan clases. La prueba no va a ser excesivamente larga. ¿Les parece si el miércoles en la tarde de la próxima? No, pues la prueba originalmente era el viernes. Tendría que ser... Profe, ¿Sí? el miércoles en la tarde tenemos ayudantía de Ya. epistemología. Ya. ¿Están siempre Sí, ocupados? son obligatorias. Tenemos a las 4:10. Pues si las ayudantías son para ayudarlos y los obligan a hacer cosas. El profesor Saldivia deberían... Sí, yo no parece ayudantía. Profesor Nos Saldivia mandan trabajo. profesor Saldivia es súper amigo mío, así que no lo pueden pelar. Ya. Chao. Qué bien, dígaselo. Ya. Pero, Lo profe, voy a repetir. para la prueba yo pueden cancelar. Loreto, ¿me puede repetir? Porque no. Disculpe, podría ser el jueves igual después de epistemología. Pero aquí me parece que tienen epistemología. ¿Usted dice a la hora de almuerzo? No, me gusta que puedan comer bien. Ahí sí que yo me siento mal si no los dejo comer bien. Viendo su horario me da penita, entonces dejémoslo, atrasemos toda una semana, no importa. Ya cuando inicialmente hice el calendario, lo puse la fecha del examen el 21 de agosto, pero el semestre por obligación se puede cerrar todavía después de eso. Entonces no va a pasar nada, el mundo no se va a acabar porque nos atrasemos una semana, ¿ya? De hecho, no vamos a estar atrasados, vamos a estar dentro de los tiempos correctos. Si tengamos una semana antes y la próxima semana, eso sí, voy a agregar un poquito de contenido, ¿ya? Porque para ganar tiempo, ¿ya? Eso. Dejémoslo en que queda, ya, pero no van a decir, es que tenemos una prueba ese día, ¿ya? Entonces, si les parece, se suponía que era el 5 del 6, dejémoslo para el 12, ¿ya? ¿Está bien? Y después todo se correría una semana, ¿ya? ¿Les parece? Ya, tienen que Yo votar. por mi parte sí. No estoy de acuerdo, ¿ya? Pongan y después me ponen un mensaje en Classroom, alguien a nombre de todo el mundo, ¿ya? Dejémoslo en que parece que va a ser el 12 y que todo el resto de las cosas que están en el calendario yo después lo voy a modificar para que esté una semana, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero la otra semana entonces empezaríamos a adelantar materia.
No tanto O como cuando entraría, o la otra semana igual entraría la prueba. voy a añadir algunas cosas más que están en los mismos textos, ¿ya? Entonces, hay cosas que... No, aquí no hay delimitaciones tan radicales sobre qué debería ir en una parte, qué debería en el otro, ¿ya? Entonces, para que la prueba no sea tan corta nomás, considerando que tuvimos una semana más, ¿ya? Pero no se preocupe tanto por eso, ¿ya? Eso, dejémoslo ahí. ¿Qué más dijimos que íbamos a hablar hoy? Repaso y cierre contenido de unidad 1. Esto es importante. La semana pasada, a ver, varias personas me han preguntado, profe, ¿qué hay que leer para la prueba? Y eso quizás no, ha sido falta mía, que no he puesto como en un letrero gigante que es lo que hay que leer, ¿ya? Vuelvo a mencionarlo, y lo anoto aquí. Hay que leer sí o sí. Sí o sí. Está mal escrito eso, sí, ya. Del libro de Moore, 2005, hay dos partes. Una parte que es como un precapítulo, y no un prólogo, sino que es como una sección de introducción del libro que se llama Razonamiento Estadístico. Que de ahí yo esperaría, yo no les voy a preguntar definiciones de memoria ni nada de eso. Tómenlo. Moore fue el presidente de la Asociación Estadística Americana, ¿ya? Una persona importante en el mundo de la estadística que nos está tratando de convencer por qué es importante estudiar estadística en carreras de ciencias sociales, de medicina. Él no está apuntando a ningún grupo específico. Ojo que el libro se llama Estadística, ¿cómo se llama? Se llama Estadística Aplicada Básica. Entonces, y eso nos recuerda que esta asignatura se llama Estadística Aplicada a la Psicología. Si agarran los textos de estadística que tienen que estudiar en carreras de ingeniería o de matemática o física, ahí ven otro tipo de estadística. O sea, la estadística es la misma, ¿ya? Pero el nivel o la cantidad de tiempo que vamos a gastar en enfocarnos en algunas cosas va a ser menor que la que quizás van a usar ellos. No porque esta asignatura vaya a ser liviana y light en comparación a lo de ellos, sino que porque las cosas que nos interesan son diferentes, ¿ya? Una de las definiciones que hay sobre la estadística es que es una herramienta, ¿ya? Entonces esa herramienta se ocupa con distintos propósitos en distintas disciplinas, ¿ya? Y nosotros vemos estadística aplicada, ¿ya? Y Moore, que es un estadístico a secas, ¿ya? Él sabe todo lo teórico, los números de detrás que son terribles. Él trata de transformar eso que es tan abstracto en un lenguaje alcanzable para personas que están estudiando carreras científicas, ¿ya? Entonces, no un texto destinado a la gente que se está dedicando principalmente a las matemáticas, sino que es un texto de matemáticas para personas que están comenzando a estudiar una carrera profesional, no de las matemáticas, ¿ya? Y ese es el propósito que sirve ese texto, razonamiento estadístico, ¿ya? Después, el capítulo 1, que habla de hartas cosas, ¿ya? Pero ahí es donde también leer estos textos técnicos tiene el desafío de que a veces va a hablar de cosas que no hemos visto, de las que no hemos hablado en clase, ¿ya? Por ejemplo, análisis de distribuciones. Todo esto entonces, si alguien ya empezó a leer esto, no está de más. Esto también es lectura obligatoria para la unidad 2. Pero las partes en que a mí me interesa más que puedan ver es donde dice introducción, ¿ya? Entonces, el comienzo de este capítulo el que es más útil para nosotros, ¿ya? Lo que viene desde la parte 1.2 en adelante son contenidos de la unidad 2 de esta asignatura. Entonces, si quieres leerlo, está perfecto, porque no es que si leen de más o aprenden de más, no se les va a caer el cerebro, ¿ya? Está bien, ¿ya? De hecho, llega un momento en que la asignatura se pone un poquito más difícil cuando hablamos de distribuciones de probabilidades. Vamos a hablar de lo que se llama la distribución normal, y eso es bastante abstracto, creo que es la parte más difícil de esta asignatura, ¿ya? Y eso toma bastante tiempo. Entonces, si adelantan
revisando estas cosas que considero más sencillas, no pasa nada, ¿ya? Tipos de gráficos, para hacer análisis univariante, todo esto, pueden adelantar todos estos contenidos, ¿ya? Pero lo obligatorio para esta primera prueba, que es una introducción a la introducción, es hasta aquí, porque aquí es donde habla de la matriz de datos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de una matriz de datos, y habla de los tipos de variables, ¿ya? Entonces, todo esto, individuo y variable, estas son las cosas que hemos ido comentando y conversando, ¿ya? Y eso. También me gustaría que supieran sobre Florence Nightingale, ¿ya? Entonces, lean esto y voy a hacer un par de preguntas sobre ello, ¿ya? No lo voy a comentar. Sí. Profe, entonces, ¿hasta dónde entró la prueba? ¿Hasta Florence, eso? Florence... No, este capítulo parte con una nota biográfica sobre Florence Nightingale, y es un personaje interesante de la historia, ¿ya? Fue la fundadora de la profesión de enfermería, como nos cuentan acá. Entonces, si tienen amigos o amigas enfermeros o enfermeras, ellos le hablan hasta el cansancio de ella. Pero fuera del mundo de los enfermeros, no es un personaje tan conocido, y sin embargo un personaje muy importante. Y fue, como cuenta acá, fue de las primeras personas que utilizó datos estadísticos en salud pública y creó un tipo de gráfico para convencer a otros y explicar información. Entonces, es una en la historia de las estadísticas para algo, para darles una utilidad, ¿ya? Bueno. Entonces, les recomiendo hacer una revisión de esta nota biográfica, pero el capítulo realmente empieza acá, donde dice introducción, y eso es la parte de la introducción de ese capítulo, en realidad es la parte obligatoria de este texto, ¿ya? La parte que dice razonamiento estadístico y la introducción de este primer capítulo. Ahora, además, deberían revisar el capítulo 1 del texto de Garriga Trillo. Pregunta, yo cuando me refiero a este texto, pongo aquí, dice Garriga Trillo et al. ¿Qué significa et al? ¿Alguien sabrá? No, miraba el chat en harto rato. No, sí, en esta cosa. ¿Alguien sabe qué significa et al? Tengo 39 personas que han visto a lo largo de estas semanas la palabra, o sea, la frase o palabra o lo que sea, et al, más de una vez, y no se han hecho la pregunta de qué significa. Su nivel de curiosidad, o sea, su falta de curiosidad me parece, como dice Darth Vader, your lack of faith is disturbing. Me perturba vuestra falta de curiosidad. ¿Cómo se enfrentan leen una y otra vez algo y no saben qué y no lo buscan? ¿Ya? ¿Están dormidos? ¿Qué les pasa? Entonces, la idea, tío, ¿qué significa ese et al? Porque cuando vemos la lista, entender es un texto que tiene una tapa, esa tapa tiene harta gente, ¿ya? Et al significa y otros en latín, ¿ya? Y el resto, algo así, ¿ya? Si lo buscan en Google, lo podrían haber encontrado, ¿ya? Entonces, cuando se encuentren con cosas que no conocen, ustedes cuentan con herramientas intelectuales y tecnológicas para resolverlo, ¿ya? Primero está su curiosidad, y entonces cuando hay algo que no conozcan, ¿ya? Deben hacer el ejercicio metacognitivo de decir, esto no lo conozco, esto es algo desconocido. Me he enfrentado con esta palabra et al, si es que han abierto el libro, o si es que han abierto otro libro, ¿ya? Y por ahí alguien puso et al, ¿ya? Entonces, ocurre que en la academia a veces se ocupan estas expresiones de origen latín, ¿ya? Como et al, y hay otras, un montón más, ¿ya? ¿Ya? Ya, por eso Garriga Trillo et al, porque este libro lo escribió un montón de gente. Lo escribió Ana Julia Garrillo, o sea, Ana Julia Garriga Trillo, Paula Lubín, Pigoche, José, no sé cuánto. No conozco a nadie de esta gente, ¿ya? Deberían leer
donde dice, ¿por qué hay tanta hoja en blanco en este libro? Y en el otro hay una hoja en blanco por error, ¿ya? Pero estos PDF alguien se los robó o los tomó prestados y luego lo tomamos desde la imprenta, ¿ya? Entonces en la imprenta, o es lo que habría salido, hay una versión impresa de este libro, y que claro, los libros tienen hojas en blanco por razones estéticas o de conveniencia, por distintos motivos, ¿ya? Si estuviera todo pegado sería feo, ¿ya? Entonces por eso hay hojas en blanco, ¿ya? Y aquí, ya se lo he dicho antes, en ocasiones anteriores, la parte más, una de las partes más importantes del libro, o al menos al comenzarlo, es la tabla de contenidos, ¿ya? Y lo que quería leer es todo esto, ¿ya? Y donde dice tema 1, aquí no le pusieron capítulos, para confundirnos más, simplemente le pusieron tema, ¿ya? Así como... Entonces, tema 1, conceptos básicos y organización de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué entra en la prueba? O que hay que leer sí o sí. Moore 2005, Entrenamiento estadístico, capítulo 1, el comienzo, ¿ya? Porque tiene otras cosas que no vamos a alcanzar a ver en esta primera unidad. Y de Garriga y yo, et al. 2009, creo que. El capítulo 1, o tema 1. Ahora, entonces, ¿de qué trata la prueba 1? Trata, lo que refiere a estadística, tiene que tener nociones sobre el concepto de individuo, sujeto y la matriz de datos, pero la matriz de datos se compone de la combinación de sujetos y sus variables, ¿ya? En la primera y segunda clase yo me fui en una bola filosófica y esa igual me importa, ¿ya? Ahora, lamentablemente esa no la tengo, no están representadas en estos textos y no quiero hacerlos leer más porque estamos cansados, profe, ¿ya? Todas esas quejas que tienen que no me interesan, pero creo que forzarlos a leer sobre estadística en este ramo sería contraproducente más que ayudarlos, ¿ya? Entonces, a veces creo que mejor leer menos y leerlo con mayor profundidad o leerlo varias veces para entenderlo. Bueno, otra que, además, el concepto de falsacionismo. Y me gusta que conozcan la teoría de Russell, que piensen en ella para sus vidas, ¿ya? Entonces, ¿dónde pueden aprender sobre ello? Wikipedia, ¿ya? Está perfecto. No siempre Wikipedia es bueno, ¿ya? Pero en estos dos casos, yo diría que sí. Veamos qué dice Wikipedia. Tetera de Russell. Tetera de Russell es una analogía acerca de la existencia de Dios, que propone la presencia de una tetera. Está bueno, está bueno, ¿ya? Ahora, no solo es una analogía ya pensando en qué tiene que ver eso con esta asignatura, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces las ideas malas se parecen a la teoría de Russell, ¿ya? Y entonces la psicología o distintas posturas que se venden a sí mismas como que fueran ciencia o que fueran ciencias sociales, se parecen a la teoría de Russell, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no son falseables. ¿Qué significa que algo sea falseable? ¿Qué es el falsacionismo? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? ¿Quién es el autor que lo propone? Y eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí hay muchos textos de estadística en inglés que parten con ideas de falsacionismo, ¿ya? Dijimos que la estadística es una herramienta al servicio de las ciencias, ¿ya? Podemos decir también que uno de los viejos estadísticos ya muertos, Pearson, dijo que era la gramática de la ciencia, qué sé yo. Pero, como bien propone la parte razonamiento estadístico, ¿ya? Moore. Entonces Moore no nos habla de Popper, no nos habla de falsacionismo, pero en y datos, se corta rato, pucha. Lo siento, no sé qué hacer al respecto porque no.
¿Se corta mucho? ¿Puedo seguir hablando? Díganme que sí, por favor. Si no, voy a llorar. Hay ratos en los que sí se escucha bien, pero en otros se pega el audio y la cámara. Pucha. Ya. En el peor de los casos, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Ya? Y pueden volver a ver los videos que que he subido antes. ¿Ya? Pero eso, deberían tener una noción que es el falsacionismo. ¿Ya? Y esperaría que esto afecte vuestros pensamientos y los perturben. Yo creo que el aprendizaje muchas veces duele y darse cuenta que sus ideas no son falseables puede ser doloroso. ¿Ah? Y piensen sobre ello. En fin, ¿qué más debería decir? Hay algo que no he dicho, ¿ya? Y es que la estadística tiene dos ramas, ¿ya? Eso en algún momento me lo salté porque tenía ganas de hablar de estas otras cosas. Y ¿alguien sabe cuáles son las dos ramas de la estadística? ¿No? Tiene la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya lo mencioné. La estadística descriptiva es lo que vamos a ver en las unidades 2 y 3. Esta asignatura tiene tres unidades. Una que es esta introducción amplia. Y luego la unidad 2 y 3 es sobre cómo describir datos. Ahora estamos aprendiendo qué son los datos, cómo se organizan los datos. Pero después vamos a aprender a describirlos. Y eso es resumir información. ¿Ya? También hay otra rama. Entonces, la estadística descriptiva es aquella que utilizo cuando yo tengo un conjunto de datos, un lote de información, y lo que ocurre a veces es que tengo demasiada información. ¿Ya? Los datos pueden ser demasiados. Hay veces en que tengo matrices de datos. Recuerdan que vimos una matriz de datos, ahora vamos a volver a otra. ¿Ya? Pero hay ocasiones en que tengo demasiados datos. Y la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestra atención, de manejar información sobre varias cosas es limitada. Esto es muy discutible, pero hay papers que debaten la idea de cuántas cosas podemos manejar en nuestra cabeza al mismo tiempo. Y eso va a depender de la persona, por supuesto. ¿Ya? Pero hay, en promedio parece que 7 cosas. ¿Ya? Como que más de 7 cosas al mismo tiempo. Puede que alguien logre hasta 10 o 11. Pero parece sobrehumano, ¿ya? Estar manejando información. Entonces, ustedes son 39 conectados. ¿Ya? No los puedo considerar, mi cabeza no da para considerar a 39 personas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, necesité un número de resumen. ¿Ya? 39, ya hice estadística, ya esa estadística descriptiva. Dije cuántos eran. ¿Ya? Entonces, tengo acá a mi lado, puedo ver acá la lista de estudiantes que están conectados. Y es demasiada información. Mi cabeza no da para tanto. Puedo concentrarme en uno, veo su foto, su nombre, pero no, son muchos. ¿Ya? Simplificarlo. ¿Ya? Y para eso es la estadística descriptiva, para resumir información. ¿Ya? Ahora son solo 39 y ya no los puedo considerar todos. Hay veces en que hacemos investigaciones en las cuales hay, voy a ver si tengo algún ejemplo por aquí. O sea, tengo un montón de ejemplos, pero debería haberlos cogido antes. Pero existe algo que se llama encuesta longitudinal de la primera infancia, que es un estudio que financia el gobierno, o sea, el Estado, y que se hace cada cierto tiempo, en el cual se toman datos, ¿ya? Y se aplican pruebas psicométricas de capacidades cognitivas, es decir, se les pide a niños, a 20.000 niños, ¿ya? En el país, en Chile, ¿ya? Y entonces, lidiar con la información de 20.000 niños al mismo tiempo, mi cabeza no da para tanto. Entonces, para eso me sirve la estadística, para resumir la información que tengo sobre, en este caso, 39 personas, o en el caso de la encuesta longitudinal de la primera infancia, casi 20.000 niños. ¿Ya?
el censo, cuando nos dicen cuánta gente hay, y nos dicen la edad promedio de los chilenos, nos dicen cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos viven en cada región, todo eso es estadística descriptiva, ¿ya? Hay un conjunto de datos, que son los datos que se recogieron del censo. Y eso está todo en una matriz de datos, como la que hemos visto, ¿no? Y la estadística descriptiva es resumir esa información, que es mucho, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo en la unidad 2 y 3, pero por ejemplo hay gráficos que ustedes ya conocen, como el gráfico de torta, que lo odio, ¿ya? El gráfico de barra. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en cada región de Chile? Voy a buscar regiones de Chile, población, gráfico. Me imagino que algo va a aparecer. Primero me aparece una tablita, aquí hay un gráfico. Esto es estadística descriptiva, ¿ya? ¿Estará bueno, estará malo? No sé, es lo primero que me apareció en Google. Y quizás está viejo, ¿ya? Habría que ver, pero de hecho este gráfico está horrible porque tiene una cosa 3D, los gráficos 3D nunca son buenos, ¿ya? Es muy mal gráfico, ¿ya? Pero en todo caso sirve como ejemplo, que nos muestra acá todas las regiones y cuánta gente hay en cada región. Eso es estadística descriptiva, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de variable es la región en que vive una persona? Espero que alguien diga algo. Hablamos la semana pasada de que las variables son características de los sujetos que estoy estudiando. Ordinal, podría ser ordinal, ¿eh? Yo creo que la mayoría no lo va a considerar ordinal, lo va a considerar categórico o cualitativo politómico, pero yo creo que es ordinal. No lo tengo tan claro, ¿ya? No, quizá, y si alguien, si un estadístico, yo creo que un estadístico muy formal, muy serio diría, no, esto es una variable cualitativa politómica. Igual no es que yo le diría, no estoy tan de acuerdo, porque hay un orden en las regiones en Chile, solo que el número ahí ya no es el que corresponde, porque ahora tenemos, por ejemplo, la región 15ª de Arica, ¿eh? Y esa es la que está más arriba, pues, entonces, y después viene la primera. Entonces, ya el orden ya, si es que decidiéramos utilizar otro sistema de numeración, en el cual vamos a respetar el orden geográfico de norte a sur o de sur a norte, yo creo que se podría tratar como una variable ordinal, ¿ya? Pero, si ocupamos los números y la numeración que tienen las regiones ahora, no, es simplemente una variable cualitativa politómica, ¿ya? Pero bien que haya intervenido. Entonces, entonces cuando tenemos una variable cualitativa nominal politómica, o incluso una variable ordinal, una de las estrategias para resumir información es un gráfico como este, que en este caso lo hicieron mal, ¿ya? ¿Y por qué lo hicieron mal? Vamos a hablar después, ¿ya? Pero si la variable es una variable cuantitativa, continua, ¿ya? De razón, entonces las estrategias para resumir la información de esa variable va a ser otra, ¿ya? Eso va a ser el motivo por el cual nos importa ser capaces de clasificar distintos tipos de variables, porque las estrategias para realizar estadística descriptiva son diferentes según los distintos tipos de variables que estemos utilizando, ¿ya? Hay ocasiones en que ¿cómo resumir información de una variable? Eso va a ser la unidad 2. ¿Cómo resumir información de dos variables al mismo tiempo cruzado? Eso es la unidad 3, la estadística descriptiva bivariante. Unidad 2, estadística descriptiva univariante. Unidad 3, estadística descriptiva bivariante. Pero ahora estaba comentando que existen al menos dos ramas de la estadística. Quizás existen más, pero bueno, estas son las famosas. Está la estadística inferencial, ¿ya? La estadística inferencial va a ser el siguiente semestre. Y consiste en cuando yo tengo un subconjunto de datos, o sea, datos de... Sé que existe una población, que puedo definir, por ejemplo, la población de los seres humanos que viven en el planeta Tierra, o la población de personas que viven en Chile. Pero usualmente yo no tengo los datos de todas las personas. Cuando tengo los datos de todas las personas que componen la población que yo quiero estudiar, eso se llama un censo. A veces tengo censos. Por ejemplo, si yo trabajo en la Universidad de Magallanes y defino que la gente que yo quiero estudiar son los estudiantes de la Universidad de Magallanes, hay gente que puede hacer un censo sin preguntarle directamente a usted. Hay una base de datos donde yo puedo acceder a toda la información
no toda la información, ya no va a estar el tamaño de su calzado, pero sí va a aparecer su antecedente académico, su edad, su fecha de nacimiento, su root, ¿ya? Entonces existe una matriz de datos a la cual alguien puede acceder y está la información de todos los estudiantes que están matriculados o inscritos en la Universidad de Magallanes. Eso sería un censo de estudiantes y con lo cual hay información de algunas variables. Pero, perdón. O también, y les voy a compartir una tontería, por ejemplo, si yo me meto al CID, el CID es aquí es donde yo ingreso notas y otro tipo de cosas. A alguien se le ocurrió, esto es casi algo gracioso que yo encuentro, en la parte de recursos humanos, a alguien se le ocurrió implementar un buscador de cumpleaños, ¿ya? De los funcionarios de la universidad. Entonces yo puedo poner el nombre de alguien y ver cuánto es el cumpleaños, por ejemplo, de Germán Elgueta, que soy yo, por si acaso. Y dice, mi cumpleaños es el 31 de marzo. No me saludaron. ¿Ya? Todavía no nos conocíamos, así que estás perdonado. Y eso, pero yo puedo usar esto con propósitos hackerísticos, puedo darme las de hacker un rato y poner que me interesan los cumpleaños de las personas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y esto me da inmediatamente un censo de todos los funcionarios de la universidad, con su root. Y después podía estafar a la gente, llamarla por teléfono, decirle, lo estoy llamando de su banco. ¿Usted me puede confirmar su root? Su root es el 15.322.000 y sí, no hagan eso. Aquí está la lista entera de los funcionarios de la universidad. Esto es un censo. No tiene todas las variables, por supuesto. No tiene el número de calzado de todas las personas que están acá, pero sí tengo las fechas de nacimiento de todos los funcionarios de la universidad, la unidad en la cual trabajan y tipo de contrato que tienen. Profe, ¿hay algún profe ¿Sí? de cumpleaños así como cerca? En junio, por ahí. No tengo idea, yo no salgo a la gente, son mala onda. Ah, qué mala onda. Pero podemos buscar al profesor Saldía cuando está de cumpleaños. Es amigo mío, ¿no? No tengo idea cuándo es su cumpleaños. Con suerte no es el cumpleaños de mis hijas y de mi esposa. Saldía está en febrero, ya fue. Ya. Pero ahí tiene su edad, ¿ven? Le revelé información personal de un profesor a través de este sistema. Ya. Eso no está bien. Entonces, hay ocasiones en que yo puedo acceder a la información de todas las personas que componen la población que yo quiero estudiar. Como por ejemplo, en este caso, acabo de acceder a la edad de todos los funcionarios de la Universidad de Magallanes. Hice un censo. Pero, eso no suele ser la norma. La norma suele, o sea, lo que suele ocurrir es que yo quiero conocer algo que está pasando y no puedo entrevistar a todos o no puedo conseguir la información de todos. Entonces, hago lo que se llama un muestreo. ¿Ya? Escojo una muestra, un subconjunto de sujetos que componen esa población. Y con ese muestreo yo quiero saber si puedo llegar a conclusiones sobre la población. Y eso es estadística inferencial, ¿ya? E intentar llegar a conclusiones sobre una población a través de los datos que tengo de una muestra, ¿ya? Y eso nos vamos a encargar el segundo semestre. Entonces, pero el primer semestre nos vamos a enfocar en estadística descriptiva, que se trata de resumir datos, caracterizar, describir información, ¿ya? Eso. Démosle una repasada a los tipos de variables y voy a cargar algún ejemplo que yo tenga aquí. Para que vean que mis clases de otras asignaturas son muy serias. Estuve trabajando. No sé si conocen la serie Dragon Ball Z, ¿ya? Sé que hay series más modernas, ¿ya? Perdón, no estoy tan al día no soy tan otaku, ¿ya? Pero para una asignatura que se llama análisis de datos estábamos aprendiendo a ocupar este programa que se llama Jamovi, ¿ya? Es uno de los tantos programas que existen para analizar datos. Y aquí hay una pequeña matriz de datos, ¿ya? Un segundo. Y es una pequeña matriz de datos con información de personajes de Dragon Ball, ¿ya? Es una serie japonesa, ¿ya? Por si acaso. No están todos los personajes. Hay algunos. Alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, es una matriz de datos. ¿Cómo entiendo una matriz de datos convencional ordenada? ¿Ya? Es una tabla, donde yo puedo poner información de los sujetos que estoy estudiando
y los sujetos están representados en las filas. Las filas son las que son horizontales. Horizontales son las que están botadas, ¿ya? Las que son paralelas al planeta Tierra. Aunque el planeta Tierra no es plano, perdón. Y lo que está representado en columnas, que es lo que voy seleccionando, son las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera fila tenemos la información del personaje Goku. Goku es el protagonista de la serie Dragon Ball Z. Y si nunca han visto Dragon Ball, estoy seguro que de todas formas igual conocen a Goku. Voy a poner a Goku en Google. Goku. Ahí está Goku, ¿ya? Entonces, aquí los presento en términos de números, porque les estaba enseñando cómo manejar este programa. Entonces, el número 0 corresponde a hombre, el número 1 corresponde a mujer, y el 9 era indefinido, o desconocido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tipo de variable sería esta? La variable sexo. ¿De razón? No, no puede ser de razón. ¿Por qué no puede ser de razón? Cualitativa, nominal. Sí, no puede ser de razón porque no es cuantitativa, es cualitativa. Y es cualitativa nominal. Politómica. Todo eso deberían tener manejo de todos esos apellidos. Entonces, primero tenemos que ver si es cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Entonces, si es que lo que estoy dando como respuesta es un número, entonces va a ser cuantitativa. Si lo que estoy dando como respuesta es una categoría, una etiqueta, una cualidad, va a ser una variable cualitativa. Ahora, quizás vuestro compañero respondió que era de razón porque había unos ceros y unos. Y eso es porque hay ocasiones, y cuando estamos haciendo análisis de datos, y eso va a ser más adelante, ¿ya?, en que ocupamos números para representar esta categoría, pero son solo para representarlas. No es que la variable sexo en realidad se pueda expresar numéricamente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de variable sería sexo? Cualitativa, Cualitativa y nominal, nominal y politómica. politómica. Politómica, ¿por qué politómica? Porque son más de dos categorías. Sí, porque son más de dos categorías, ¿ya? En este caso, porque estos personajes, está Goku, que es hombre, Vegeta, que es hombre, Bulma, por ejemplo, que es mujer, Videl, que es mujer, pero Piccolo, aquellos que conozcan la serie, es un extraterrestre y sería incorrecto asumir que es hombre. Tiene Pero, voz hombre, de grave y todo, pero no sabemos pues, si viene de Namekusei, ¿ya? Y en Namekusei parece que son hermafroditas, Puede se tener hijos. reproducen por huevos, es súper raro, ¿ya? yo creo que era hombre. Puede tener hijos, pero se reproducen a través de huevos, ¿ya? Entonces, yo creo que sería un error asumir que es hombre, ¿ya? Yo creo que no está definido, es de otro planeta, donde no hay hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta variable deja de ser dicotómica y pasa a ser una variable politómica, ¿ya? Acá tenemos otra variable. ¿De qué planeta vienen estos personajes? ¿Qué tipo de variable es esta? Cualitativa. Es la misma que la Sí. otra. ¿Y qué más? Nominal, Es lo politómica. mismo que la otra. También es cualitativa, nominal, politómica, Sí. porque hay más de dos niveles. Otra característica es que los personajes de esta serie se pelean mucho, ¿ya? Entonces, estos datos son completamente inventados, ¿ya? No soy tan fan de la serie cuando era niño, sí, pero ya estoy viejo, no tengo tiempo para saber cuál es el verdadero nivel de pelea de estos personajes, ¿ya? Pero había una forma en la serie de cuantificar esto. Entonces, over 9000, ¿ya? El personaje Vegeta, ¿ya? Hay un momento de la serie en que tenía este casco para medir el nivel de pelea de los distintos personajes. Y Goku, él se sorprende porque es demasiado poderoso, tiene su nivel de pelea sobre 9000. Entonces por eso aquí le puse que Goku tenía 10000, ¿ya? Y suponiendo que Vegeta en ese momento era más débil, pero Gohan es más fuerte que Goku, eso lo sabemos todos. Y Bulma no es peleadora, ella es una simple humana que no pelea. No así Videl, que es una humana que pelea y es muy poderosa. Y no sé, estos números no son reales. Pero, ¿qué tipo de variable sería esta? Eso es lo que nos importa en este momento. Y Cualitativa no de hay razón. una respuesta correcta. O sea, cuantitativa ¿Ya? de razón.
definitivamente es cuantitativa porque el número que estamos representando es, o sea, la respuesta es un número, ¿ya? Y es un número que se supone que tiene sentido. Pero Y tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Es de razón o de intervalo? Yo creo que es de razón. Intervalo. Igual puede tener un 0, alguien puede tener 0 nivel de pelea, ¿o no? O sea, la respuesta correcta da lo mismo, no sé, sería una noñería y aquí lo ocupo de juego, pero yo creo que no. En la serie, de hecho, creo que hay una tortuga que tenía, no recuerdo si tenía pelea negativo o 0, pero en fin, dependería de eso. ¿De qué dependería saber si es que es de razón o de intervalo? Esa es la pregunta que importa, no importa cuánto Profe, saben de la serie. Profe, Pero no se trata de Dragon Ball, ¿no? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Así que... Profe, pero eso depende de... Es que, por ejemplo, puede haber otro personaje que tenga 0 de pelea, pero que no esté en esa tabla. Entonces, eso influye, ¿no? Porque ahí solo hay personajes que no tienen 0. O sea, que tienen algo de pelea. Es una buena pregunta, ¿ya? Yo creo que depende de si tiene sentido el 0. Eso es lo que define si una variable es de intervalo de razón. Entonces, no sé si tiene sentido, porque esos artefactos para medir el nivel de pelea no existen en la vida real, ¿ya? Entonces, pero si es que en la serie decidieran que el 0 existe y que significa que alguien no tiene capacidad de pelea, entonces sería de razón. No, de razón. Si es que el 0 tiene sentido y significa que el personaje no tiene capacidad de pelear absoluta, entonces eso significa que es de razón. Ya, pero si sabemos eso y alguien tiene 0, pero no está en esa tabla, igual importa, ¿no? O sea, igual influye. Igual sería de razón. Ah, ya, vale. ¿Ya? Ahora, si es que no tiene ningún sentido, ya entonces sería de intervalo, ¿ya? Si tuviéramos por otro lado la altura de los personajes, ¿ya? No la tenemos acá, pero podría haber agregado la variable altura de los personajes, medida en centímetros. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Ojo, olvidé que necesitamos saber dos tipos de cosas. Uno, preguntando si es de intervalo de razón, cuando la variable es cuantitativa, y también si es que es lo que dice usted, si es que es discreta o es continua. Es discreta si es que no vamos a usar decimales, básicamente. ¿Ya? Eso creo yo que... Pero es discutible. Cuando a mí me hacían clases me decían que las discretas son aquellas cosas que yo cuento, mientras que las continuas son aquellas que yo mido. Entonces la altura es algo que se mide, es algo que la gente en general la clasificaría como una variable continua. Pero eso también es discutible, porque yo cuento la cantidad de centímetros que alguien mide en la wincha. Entonces, depende, ¿ya? Lo importante es también en qué unidades estoy midiendo. Entonces, si decido, por ejemplo, utilizar centímetros exactos, entonces va a ser discreta. ¿Ya? Pero si decido utilizar que alguien puede medir 150,5 centímetros, entonces quizás va a ser continua. ¿Ya? Eso, ¿ya? Y sería de intervalo de razón, si es que la altura medida en centímetros. De razón. ¿Por ¿De qué? intervalo? Porque si tiene un 0 absoluto y no... De intervalo. Yo creo que es de intervalo. No sé. Porque el 0... Yo creo que o sea, nadie puede medir 0 centímetros. Pero si nadie puede medir 0 centímetros, es porque... Espera, a ver. Pero yo entendí que de razón era cuando el 0 no valía nada, y de intervalo era cuando sí valía algo. Por ejemplo, los grados, o lo entendí mal. Porque Ya. sí puede haber 0 Pero grados. ¿sabes? Todo esto, cuando les digo que no sé, no es que no me haya hecho estas preguntas antes y que no lo haya googleado cuál es la respuesta correcta. Yo creo que la respuesta correcta depende del contexto y depende de la argumentación que uno use, ¿ya? Entonces,
a mi entender, claro, 0 centímetros significa ausencia de altura. Pero creo que en contexto de una investigación sobre el personaje de Dragon Ball, eso es no viable. Entonces tampoco tendría sentido y yo lo consideraría, no obstante, una variable de intervalo. A pesar de que en ese caso el 0 sería lo que usted dice. Entonces es discutible. Hay veces en que es mucho más claro que en otros. Hay veces en que es evidente, y ahí no es discutible. Por ejemplo, el número de hermanos, un ejemplo típico de los libros y de mis clases, esa siempre va a ser una variable de razón, porque alguien puede perfectamente tener 0 hermanos, y significa que no tiene hermanos. ¿Ya? Bueno. Profe, no entendí. Distinguir entre variables de intervalo y de razón tiene que ver con si el 0 tiene significado y si es que es una posibilidad real. ¿Eh? Eso es mi entender. Pero, entonces, hay, en este caso, el de la altura, claro, 0 centímetros sería efectivamente la ausencia de altura. Pero, al no ser un valor viable, yo creo que la variable solo tiene un rango de valores que son posibles. Y eso es lo que convierte que la variable sea de intervalo. Otro ejemplo. ¿Qué sueldo reciben las personas? Creo yo que podría ser una variable de razón, porque hay trabajadores voluntarios. ¿Ya? Ahora, si decido usar solo una muestra de trabajadores remunerados, entonces mi entender es que la variable sería de intervalo. En todo caso, cuando se haga la prueba, les voy a dar ejemplos que sean en que ambas respuestas puedan ser correctas o que sea suficientemente sencillo para que quede claro. ¿Ya? Profe. Cantidad de trozos que comieron durante la semana. ¿Qué tipo de variable sería esa? Cantidad de trozos de pizza que ustedes, el curso, que cada persona del curso comió durante la semana pasada. ¿Qué tipo de variable es? Ah, ¿Es cuantitativa? ¿De qué tipo? intervalo. No. De razón. La razón. Esa yo creo que es de razón, porque quizás alguien no comió pizza. ¿Ya? Si alguien no comió pizza, comió 0 trozos de pizza. Y ese 0 tiene sentido. Y es una respuesta viable en este contexto. No tendríamos por qué esperar que todos hayan comido pizza. Bueno. ¿Sí? Es que no sé si tengo me estoy confundiendo porque no sé si tengo las definiciones bien escritas. Porque, por ejemplo, de intervalo yo puse que carecen de un cero absoluto, por lo tanto, el cero sí puede ser un dato. ¿Es verdad eso? Y de razón puse ser un cero absoluto, por lo tanto, el cero no puede ser un dato. Eso no sé dónde lo saqué, pero lo escribí. No. El 0 siempre puede ser un valor posible en ambos tipos de variables. Tiene que ver con el significado que puede tener el 0. Es que, por ejemplo, en las estaturas Perdón. No puede ser un dato, ¿sí? No. Porque nadie puede medir 0 centímetros. Quizá estoy confundiendo las cosas gratuitamente. Distinguir entre variables, voy a retroceder un poquito. Distinguir entre variables de intervalo y de razón tiene que ver con el rol del 0. ¿Ya? En las matemáticas, y al final eso, ¿por qué importa? ¿Ya? Va a importar porque si el 0 tiene significado o no, va a tener incidencia sobre las operaciones matemáticas que podemos o no hacer sobre una variable. ¿Ya? Por eso importa. Entonces, porque por ejemplo, no se puede dividir por 0 o cosas de ese tipo. Ya. Entonces, hay circunstancias bajo las cuales el 0 puede tener un significado que refleja la ausencia de la variable que estamos estudiando. Eso es una variable, esa es la definición de una variable de razón. Que si es que el dato que corresponde a esa variable es 0, significa que no tiene esa variable.
Y ahí el ejemplo de cantidad de trozos de pizza que comieron durante la semana pasada es un perfecto ejemplo de una variable de razón, porque si alguien pone que comió 0 trozos de pizza, significa que no tiene la variable que se está estudiando. No comió pizza. Pobre de esa persona, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, Pero también hay que poner si es discreta, continua, sí, ¿verdad? eso es lo otro. Entonces, por un lado, si son de intervalo de razón y si son discretas o continuas. Y esas son cosas aparte. Entonces, pueden haber variables de intervalo que sean continuas o discretas, o pueden haber variables de razón que pueden ser continuas o discretas, ¿no? Y si son discretas o son continuas, tiene que. Una forma rápida de resolver esa pregunta es que si es que es algo que yo estoy contando, que puedo contar con mis dedos o con un ábaco o con algo así, suele ser una variable discreta. Y si es algo que yo suelo medir, ya sea utilizando una wincha, o utilizando una pesa, o utilizando otro tipo de artefacto que mide cosas, suele ser una variable continua, ¿ya? Eso. En el ejemplo de el nivel de pelea de los personajes, todo esto es fantasía. Entonces a mí me da la impresión de que es más una variable continua, ¿ya? En fin. Últimas dos variables. Está en esta matriz de datos la idea de que hay personajes que han muerto y personajes que no han muerto, ¿ya? Entonces, ¿ha muerto el personaje? Y aquí yo le había puesto un 0 si es que no ha muerto. No. Y un 1 si es que sí ha muerto. Entonces, por ejemplo, ¿Goku ha muerto? Sí. ¿Vegeta ha muerto? La última vez que vi la serie parece que no había muerto, ¿ya? Puede que ahora haya muerto y da igual. ¿Gohan ha muerto? No, no ha muerto. ¿Qué tipo de variable es esta? Cualitativa nominal. Esta es fácil. Y Dicotómica. súper. Dicotómica. Cualitativa nominal dicotómica. Muy bien. Ahora, por otro lado, si yo dijera, ¿cuántas veces han muerto estos personajes? ¿Qué tipo de variable sería? Porque una de las características de esta serie es que los personajes pueden revivir si es que los otros personajes juntan la esfera del dragón y piden el deseo de que una persona reviva. Ese es el caso de Krillin, ¿ya? Que es famoso por haber muerto un montón de veces, ¿ya? Entonces, si yo tuviera otra variable en la cual registrar la información de cuántas veces han muerto los personajes, ¿qué tipo de variable sería? Ahí pasaría cuantitativa, ¿no? Sí, entonces sería una variable cuantitativa. ¿Qué más? ¿Los apellidos? ¿De Intervalo. razón? Sería de razón. ¿De razón discreta? De razón discreta. Ese es un ejemplo claro de una variable cuantitativa de razón discreta. No se puede revivir, no se puede haber muerto una como 5 veces, ¿eh? Uno en la de nosotros o de las personas que han existido, cantidad de veces que ha muerto sería 0, ¿ya? Y para los que estamos vivos y los que están muertos sería 1, ¿ya? Pero como este es un mundo de fantasía, puede ser ahí una variable cuantitativa discreta de razón, ¿ya? Finalmente había otra variable aquí que también es dicotómica, es decir, cualitativa nominal dicotómica, que es de si es que son buenos para comer. Entonces hay personajes que son famosos por ser buenos para comer y otros que no, y bla, bla, bla. Veamos otro ejemplo más serio. Nos quedan 5 minutos. En realidad se nos acabó el tiempo, pero quisiera que no todo esto se quedara en una broma, porque también hay variables serias, ¿no? Si esto es si estamos viendo ciencia, no estamos solo jugando, ¿no? Entonces, o creo que encuesta NASA, que tengo una. Esa es de mentira también. Bueno, otra cosa, Rick and Morty. Vamos a Spotify mejor. Aquí tengo cualquier playlist. ¿Ya? Aquí hay una playlist, una lista de canciones con canciones de Queen. Entonces, primera variable que aparece es si
si es que yo le he puesto un corazón o no. ¿Ya? Si es que ocupo en Spotify, bueno, entonces a veces tengo canciones favoritas. De hecho, esta canción me gusta mucho. Así que, ¿qué tipo de variable sería esa? Si es que tiene el corazón o no. Dicotómica. Sí, cualitativa, nominal, dicotómica. Luego aparecen los nombres de las canciones. ¿Qué tipo de variable sería eso? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal politómica. Ahora, este es un tipo de variable un poco extraño porque es lo que más típicamente se consideraría una variable de identificación. Ese es como ya un cuarto tipo de variable, entonces, en estricto rigor es una variable cualitativa nominal politómica, pero además, como es un poquito diferente, porque cada canción va a tener un nombre diferente, se suele considerar una variable de identificación. ¿Ya? Aquí hay otra playlist, ¿sí? Antes de que se acabe la clase, ¿puede explicar cuáles eran las cuasi cuantitativas? Ya, las cuasi cuantitativas son... eso está explicado en el libro de Carrigatrillo, ¿ya? Pero ocurre que existen variables que son parecidas a las variables cuantitativas, en el sentido de que son variables en estricto rigor ordinales, pero tienen muchos posibles valores. Entonces, al final, tiene sentido sacar promedios, ¿ya? Entonces, para una variable ordinal, sacar promedios no va a tener sentido. Eso lo vamos a estudiar en la unidad 2, ¿ya? Pero hay variables ordinales que tienen tantos posibles valores que se parecen más a una variable cuantitativa. Y ejemplos de esas variables son muy comunes en psicología y vamos a ver muchos ejemplos de ello en la unidad 2, pero mencioné en las notas de las pruebas estandarizadas, como son la PSU o el CIMSE, o en Estados Unidos el SAT, el SAT, ¿ya? O las pruebas de inteligencia. Cuando a alguien le hacen una prueba de inteligencia, le dicen que su coeficiente intelectual o coeficiente intelectual es un número que tiene un posible rango de valores, el promedio es 100. Entonces, ¿pero qué significa 100? No es una medida de peso, no es una medida de altura. Entonces alguien puede decir, mi resultado en una prueba de inteligencia es 100, pero ¿100 de qué? ¿Ya? Entonces, al final, en estricto rigor es una variable ordinal, pero como puede haber 100, 101, 102, 103, que hay tantos posibles valores que al final se parece mucho a una variable cuantitativa, entonces uno puede usar la estrategia de análisis adecuados para variables cuantitativas a pesar de que es una variable ordinal. ¿Ya? Esas son las variables cuasi cuantitativas. Ya, eso nomás. Yo creo que hay que respetar el horario de comer. Y Profe. La próxima semana tendremos clase y podremos seguir resolviendo dudas. Voy a traer ahora sí ejemplos más serios y de que podamos volver a revisar esto. ¿Ya? Sí, dígame. Profe, al final no hizo la lista de Spotify con nuestras Tengo que recomendaciones. hacerla. Es que es parte de lo que va en la prueba. En serio. Pero va a estar. No me he olvidado. Pero todavía no la empiezo a escuchar. Entonces, está un poquito sobrepasado, pero no hay un día que pase que no me acuerde. No, hay días que no me he acordado. Pero sí está pendiente. Eso por ahora. Cuídense. Espero que tengan un buen fin de semana. Y estaremos hablando la próxima semana. Tengo que subir esto en la clase. Ojalá que quede guardado en mi cuenta. Si no queda guardado en mi cuenta, me lo van a tener que compartir para poder subirlo. Eso. ¿Tienen dudas, consultas? Pueden hacerlo a través de Classroom, ojalá. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que la vean. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos.